La semana del cine concluyó hace una semana, pero no quería desaprovechar en comentar todo lo que he visto porque hay películas que no deben quedarse silenciadas. Hubo películas con propuestas interesantes y con historias excepcionales, y si bien no he llegado a ver bastantes como el año pasado, tengo bastantes ganas de comentar estas 7 películas que a la vez son una recomendación de mi parte. Sin más que introducir, empecemos con esta lista. Para mi sorpresa, El Guaro es un documental que carga con un mensaje reflexivo sobre la otredad, el cómo debemos ver a estas comunidades en donde no todos están conformes de pertenecer ahí. La película documenta una comunidad femenina en la selva amazónica que conviven bajo un cómodo albergue escolar. Hay un deseo por parte de la protagonista que busca explorar el otro lado del pueblo para una mejor vida, por lo que la película no solo quiere que entendamos la migración, sino que entendamos las motivaciones que tiene cada persona para salir del pueblo donde reside. Esta película captura una realidad triste debido a conflictos económicos, políticos y sociales bajo un subtexto enorme como lo puede ser el baguazo. Esta película se toma el tiempo para mostrar un silencioso proceso de liberación que reprime la protagonista de un trágico suceso que la rodea, ya que tras un suicidio de una compañera de Julie, esta se niega a hablar del principal sospechoso que pudo haber ocasionado esto. Julie Keeps Quiet es realista tocando un tema como el silencio. Más allá de inferir lo que sucede detrás de la historia que no narran, hay una sombra que está presente en cada momento en la tragedia de la protagonista y que no la deja tranquila. Esto es reforzado por la cinematografía que ilumina débilmente cada escenario para mostrar su vida apagada sin las ganas suficientes de avanzar. Hay momentos sutiles que levantan y derrumban su progreso, momentos donde va de la realidad y descarga su frustración ante el deporte, momentos realistas que demuestran cómo cada ser humano maneja su dolor a su manera. Si bien la película puede llegar a ser tediosa por su ritmo, el director quiere que entiendas la difícil liberación del trauma que pesan y afectan la percepción de una vida. El cine que muestra las relaciones sentimentales entre humanos y animales ha llegado a un punto donde repite las mismas fórmulas emocionales, llegando a perder originalidad y calidad en sus productos. Sin embargo, Perro Negro es un ejemplo actual de este género que no cae en la clásica narrativa a la que estamos acostumbrados. En un pueblo desértico donde habita una enorme jauría de perros abandonados, Lang regresa a casa después de haber sido encarcelado por un crimen que cometió. En su intento de reconstruir su vida, intenta capturar un perro que está contagiando a los pobladores de rabia. Más allá de mostrar esta hermosa conexión que tiene el protagonista con el perro, esta película ofrece ver una similitud entre estos dos seres, cómo uno trata de rehacer su vida al ser marginado por la sociedad y volver a establecer vínculos empáticos con aquellos a quienes no lo comprenden. Es una historia preciosa que equilibra las buenas sensaciones con la tensión de que algo malo le suceda a cualquiera de los dos personajes, pero nos muestra qué tan importante es que no todo en esta vida se acaba en miseria. He visto que mucha gente cercana a mí no le ha gustado esta película, pero yo defiendo la visión que Calero proyecta en esta historia. Después de encontrar unas fotos familiares, dos hermanos confrontarán la incertidumbre del abandono de su madre que los llenó de resentimiento, pero a medida que las cosas quedan inconclusas, uno de ellos indagará más en saber los hechos para encontrar la respuesta que nunca tuvieron de pequeños, a tal punto de alterar completamente su realidad, manchando sus recuerdos y transformando su perspectiva de la vida en una en vano. Este tipo de películas me gustan bastante, pero Álbum de Familia resalta en el tema del resentimiento y de la herencia, porque nos sitúa en una época post-terrorismo donde actualmente sigue habiendo personas afectadas por este tema y que no han podido avanzar debido al trauma generado por senderistas y peor aún militares. También cómo es que parte de nuestra historia individual carga con un daño que no cometimos, qué es lo que nos dejaron nuestros antecesores, qué es lo que dejamos a nuestros sucesores y qué hay en nuestra sangre y qué culpa cargamos al respecto. Me recuerda mucho el episodio de Atlanta de Big Payback, donde el protagonista carga con la herencia que le dejaron sus antecesores siendo dueños de esclavos y cómo en la actualidad debe pagar por los daños que ellos cometieron en el pasado. Esta película es en mi opinión fascinante y mucho más teniendo un contexto violento que ocurrió en la vida real. La historia de Jim es una historia desgarradora sobre la inocencia. Aymeric, el protagonista, se responsabiliza de cuidar a Jim para que éste no sufra una ausencia paternal. Sin embargo, tras años de haberlo cuidado, su padre biológico regresa para cumplir el rol que nunca estableció. Irónicamente, la película trata la historia de Aymeric, porque vemos desde su punto de vista cómo hacerse cargo de un bebé que no es suyo le cambió la vida. Cuando lo obligan a distanciarse de Jim, Aymeric no puede hacer nada para volver a verlo porque no tiene los recursos que necesita para no perder el vínculo con su hijo. Y al final solo queda ver cómo a través de la larga espera, la vida arruina tanto a Aymeric como a Jim por cosas que no merecían. Aymeric no tiene la culpa de este distanciamiento y Jim crece con una perspectiva diferente a la que conoció en su niñez. Mientras que uno es inocente por sus acciones, la inocencia de otro se ve corrompida por una triste mentira. Hay mucho que decir de esta película, pero estaría brindando spoilers, simplemente véanla.
El horror dentro del horror. La semilla del fruto sagrado trata de cerca el problema de convivir en una sociedad cegada bajo los estándares culturales, religiosos y cómo estos no permiten avanzar y modernizar a una sociedad libre de prejuicios morales. Tras la pérdida de una pistola, la paranoia acecha a un juez de instrucción que hostigará a su esposa y a sus hijas para encontrar el arma, creando tensión y desconfianza de cada paso que cometa cada uno de ellos. No hay nada peor que vivir con miedo de tu propia familia. La tensión no solo está en esa preocupación que sentimos por los personajes, sino en esa disconformidad de ideales que cada uno conlleva. Esta película nos hace ver qué tanto daño ha ocasionado el régimen iraní contra las mujeres, qué tan machista se ha vuelto su población cegado por la cultura establecida, y precisamente habla sobre estas guerras que se inician por esto, por respetar una cultura e ideal que mantiene a las personas en una burbuja. Es una película cruda visualmente, pero que permite la reflexión sobre su mensaje. Y bueno, la semana concluye con una de las películas que en mi opinión es una de las más importantes de esta década, con uno de los mejores cierres que hubo en festival alguno, y esa película merece ser comentada y analizada en varios términos. Estoy hablando de Toque Familiar. Una anciana con demencia es trasladada a un asilo para pasar el resto de su vida ahí y ser atendida adecuadamente. Y ya, eso es todo. Lo que se me hace curioso es que la protagonista no puede hacer mucho debido a su enfermedad. Sin embargo, la película gira en torno a cómo la vida se encarga de cerrar esas cosas que dejó abiertas, como la relación con su hijo, su maternidad y su oficio, para prepararla a cerrar su vida bien. Esta película es un cálido abrazo a la vejez. Es todo un tercer acto en el que acompañamos los últimos momentos de una vida, y es curioso que en la descripción de esta película diga "A Coming of Old Age", porque existe una transición que termina en aceptación y en un cierre de ciclos. Y eso fue todo lo que llegué a ver en esta 10ª edición de la Semana del Cine. Me quedaron muchas pendientes y trataré de ver las que pueda antes de que finalice el año, pero por ahora lo dejo así, con 7 películas que tienen mucho potencial que innovan cada vez más las formas de contar historias.